usted ya marcó el camino por donde vamos a transitar. Ya está con nosotros Alfonso Pratgay, vamos a hablar del Banco Central obviamente, y de la discusión sobre si el gobierno se quiere hacer de los fondos para gobernar emitiendo, para financiar al gobierno con más inflación. Luego Federico Pinedo, por el tema que acaba de plantear sobre Mauricio Macri, la pelea con el gobierno nacional. Estará Laura Di Marco, autora del libro La Cámpora, yo calculo que a esta altura un bestseller. ¿Quién es quién en el movimiento que nació con el influjo de Néstor Kirchner? Y finalmente, para ayudarnos a pensar, analizar la política y el estado de cosas en el gobierno, Jorge Giacobbe en el cierre. Bueno, lo bueno de Jorge Giacobbe es que nunca sabemos qué va a decir. Y nosotros tampoco. Por eso no sabemos. Él sabe lo que va a decir. Pero nosotros ¿qué le vamos a preguntar? Ah, tampoco, porque no sabemos qué va a decir. Va a ser imposible. Alfonso, buenas noches. Buenas noches, Mariano. Pablo, ¿cómo están? Yo estuve estudiando algunos comentarios que se hacen a este proyecto de ley de reformar la Carta Orgánica del Banco Central. Se dice, no sé si será correcto o no, que el gobierno podría quedar con la facilidad de emitir sin respaldo 44.000 millones de pesos. ¿Es correcta esta cifra? ¿Es exagerada? No, en realidad es más que eso, porque el cálculo es bastante complejo, Mariano. Lo que se modificó en el último momento es el artículo 20. El artículo 20 es lo que reglamenta cuánto le puede prestar el Banco Central al Tesoro a través de adelantos transitorios. Es un artículo que en realidad era un artículo de nuestra gestión. Nosotros, en la modificación de la Carta Orgánica a la salida de la convertibilidad, en el 2003, establecimos algunos topes y dijimos, el Banco Central puede financiar de manera transitoria al gobierno, pero lo puede financiar teniendo en cuenta dos factores, la capacidad recaudatoria del gobierno y la cantidad de dinero en circulación, para no hacer daño en términos monetarios y en términos de inflación. Eso ahora voló por el aire. Para que se entienda bien, cuando con la Carta Orgánica original, el gobierno solamente podría haber utilizado este año, 2012, alrededor de 20.000 millones de pesos del Banco Central. Esto compara con un promedio de 70.000 millones en los últimos 2 años. Ya están pasados. Bueno, en los últimos 2 años fueron 135.000 millones de pesos que le giró el Banco Central al Tesoro vía utilidades, adelantos y utilización de reservas, ¿no? Todo eso es plata que no va a volver nunca más al Banco Central, o sea, es el equivalente a vaciar el patrimonio del Banco Central. Como este año el gobierno estaba más complicado, necesitaba más que esos 20.000 millones de pesos por las restricciones de la Carta Orgánica. Entonces vino la discusión de la Carta Orgánica. Pero en la primera discusión no alcanzaba. Ellos no sé si se habían dado cuenta o no, pero la realidad es que con lo que proponían de usar reservas, podían usar reservas por un lado, pero por el otro tenían que devolver estos adelantos. Hasta que viene el planteo de modificar el artículo 20, que fue gravísimo, porque el día anterior Marcó del Pont había asegurado que no había ninguna vocación en el Congreso. Vino al Congreso, que también eso merece una reflexión, Mariano, ¿no? Una funcionaria, presidenta de un organismo independiente, que viene a explicar un proyecto del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, o se es independiente del Poder Ejecutivo o se es un promotor del Poder Ejecutivo. Pero las dos cosas al mismo tiempo no se puede ser, ¿no? Bueno, pero allí está, perdón, Alfonso, la metáfora perfecta de lo que piensa el gobierno, que el Banco Central debe ser o debe estar supeditado al gobierno. Y es lo mismo que piensa Mercedes Marcó del Pont, pero la verdad que nadie le avisó lo que pensaba. Porque ellos vinieron con un proyecto y sobre la marcha lo cambiaron, ¿no? Sobre la marcha lo cambiaron. Vinieron con el proyecto, lo discutieron o lo explicó, lo defendió Marcó del Pont en una reunión plenaria que continuó al día siguiente, después de un cuarto intermedio. Y al día siguiente viene el oficialismo y dice, bueno, mire, acá tengo todas estas modificaciones, ¿no? En realidad viene el presidente de la Comisión de Finanzas, que es Carlos Heller, que es, digamos, es de otro partido, pero que vota con el oficialismo, y propuso los cambios. Y ahí Feletti levantó la mano y dijo, no, y además vamos a agregar este cambio al artículo 20 de la Carta Orgánica. Entonces, para no perdernos en el recorrido, sin reforma el gobierno hubiera podido utilizar solamente 20.000 millones de pesos este año. Con la reforma que planteó la Presidente el 1 de marzo en la apertura de sesiones, podían estirarse hasta 60.000. Con la modificación de Feletti son 170.000 millones de pesos.
Eso estás contando reservas para pagar deuda, por ejemplo, más adelantos al gobierno para... Más utilidades. Más utilidades. Sí. Las dos cosas. El gran tema acá, esto es complicado de explicar, pero el gran tema es que lo que ellos pedían para pagar reservas, lo tenían que devolver para pagar adelantos. ¿Por qué? Porque los adelantos solamente se podían utilizar para pagar deuda. Entonces no podían, por un lado, pedir reservas para pagar deuda y después pedir adelantos para pagar la misma deuda con la que ya habían pagado las reservas. Ahora, perdón, Alfonso, yo lo escuché defender esta reforma de última instancia a Carlos Heller y dijo, bueno, criticando a los que critican, que de todas maneras el gobierno